Después de estar con Sebastián, escuché a su hermano gemelo decir: «Hermano, ¿me dejas hacer de ti para salir con Carmen?». Sebastián, indiferente, respondió: «Está bien». Fingí no saber nada y comencé a salir con el falso Sebastián. Pero cuando Sebastián vio las marcas en mi cuello, perdió el control. Agarró del cuello a su hermano y le gritó: «¿Quién te permitió tocarla? ¿Qué te crees?». Capítulo 1. Era tarde en la noche. Acababa de salir de la ducha cuando recibí un mensaje de Sebastián con la dirección de un exclusivo club privado. Apreté el teléfono con fuerza, y como no respondí, me envió otro mensaje: «No me hagas esperar demasiado, Carmen». Suspiré y respondí: «Ya voy». Me vestí rápidamente y al salir del baño, vi a mi padrastro de pie en la puerta. Su mirada estaba llena de deseos repulsivos. «¿Te duchaste y te vistes tan tapada?». «Vas a salir», dijo mientras se acercaba con un cigarro. Me retrocedí y le respondí: «Sebastián me busca». Al escuchar ese nombre, se detuvo un poco. Aproveché para pasar rápidamente a su lado y abrir la puerta. «Mujer sinvergüenza. ¿Crees que por estar con Sebastián de apoyo ya no te puedo tocar, eh?». Me escupió al pasar. Lo miré fríamente y le dije: «¿Te atreves?». Y cerré la puerta de golpe. El club era lujoso, y yo, vestida con sudadera, me sentía fuera de lugar. Cuando la camarera me condujo a la sala VIP en el último piso, escuché las voces dentro. «Hermano, dicen que Carmen está completamente enamorada de ti. Déjame hacer de ti y jugar con ella». Después de que esas palabras se pronunciaron, todos se rieron a carcajadas. «Emilio, ¿estás robándole la novia a tu hermano? Carmen le cocina sopa a Sebastián, lo cuida, ¿quién podría resistirse a eso? ¿Sebastián lo permitirá?». Cuando la risa se calmó, la voz grave de Sebastián sonó: «Está bien, lo tomaré como un regalo de despedida para ti». La risa aumentó. La camarera, que se mantenía cerca, parecía incómoda mientras me miraba. Yo sonreí ligeramente y empujé la puerta. Al principio, solo quería la protección de Sebastián para evitar ser acosada en la escuela y la casa, para no ser una víctima más de las miradas codiciosas de mi padrastro. Cuando tu vida está en juego, solo deseas escapar de tu sufrimiento. No importa quién te ayude, al final, todos te abandonan. Los chicos en la sala silbaron cuando entré. Con una sonrisa suave en el rostro, me dirigí hacia el sofá. Sebastián y Emilio estaban sentados juntos, mirándome con ojos cargados de significado, como bestias observando a su presa. Ambos se parecían mucho, pero sus personalidades eran diferentes. Sebastián era sombrío, mientras que Emilio era más rebelde. Pero no me importaba quién era quién. Lo único que quería era salir adelante, sobrevivir al examen y salir de ese hogar miserable. Tomé la mano de Emilio de manera natural, como si realmente fuera Sebastián. Emilio, complacido, tomó mi mano con fuerza y me presentó: «Este es mi hermano, Emilio». Vi cómo Sebastián frunció el ceño al escuchar ese nombre, pero enseguida se relajó y me miró como si fuera la primera vez que me veía. Lo saludé educadamente y luego miré a Emilio con cariño. «Sebastián, en el camino compré un remedio para la resaca, ¿quieres uno?». Emilio se detuvo al ver el remedio en mi mano, su expresión cambió ligeramente, pero sonrió: «Claro, dame uno». Sebastián se quedó en silencio, pensativo. Yo acerqué el remedio a los labios de Emilio y lo ayudé a tomarlo. Uno de los chicos sugirió un juego. Los que tengan 3 de trébol y 6 de trébol deben besarse por 30 segundos. Emilio y yo mostramos nuestras cartas. Él me tomó de la barbilla y se acercó para besarme, pero en ese momento, Sebastián pateó la mesa que estaba frente a él y se levantó con furia. «Ya basta, se acabó por hoy». Emilio dejó de besarme, y después de unos segundos, se levantó y me dijo: «Es cierto, Emilio, has vuelto hoy, así que basta por ahora». Emilio miró a Sebastián, que estaba con el rostro tenso, y continuó actuando. Antes de salir, le tiré la chaqueta a Emilio y la cerré ligeramente. «Hace frío afuera, no quiero que te resfríes». Cuando lo dije, vi cómo Sebastián observaba fijamente desde atrás. Hace unos días, había estado cuidando a Sebastián cuando estaba enfermo, preparándole sopa y dándole medicinas.
Vamos a casa, Carmen. Emilio me abrazó suavemente, y al salir con él, Sebastián me llamó. Carmen. Me detuve y lo miré como si fuera un extraño. Sebastián frunció el ceño, su voz más grave. ¿A quién prefieres? Bajé la cabeza para ocultar mi burla, pero levanté la mirada hacia Emilio y dije. Es Sebastián, siempre ha sido Sebastián. Emilio, a mi lado, comenzó a ponerse frío, pero aún así siguió con la farsa. Capítulo 2. Sebastián pensaba que lo amaba profundamente, y las personas a su alrededor también lo creían. Pero ellos no sabían que todo esto era solo una trampa que había planeado para él. Para sobrevivir, para escapar de mi hogar, que era como un infierno. Si no fuera por la enfermedad que se llevó a mi padre, habría crecido en un ambiente lleno de riqueza y amor. Desde pequeña perdí a mi madre, pero mi madrastra fue muy buena conmigo. Me hacía galletas deliciosas, me contaba historias, y cuando mi padre me regañaba por ser perezosa, ella salía a defenderme. Pensé que crecería feliz así. Pero en mi 12º cumpleaños, mi padre se desmayó en casa y le diagnosticaron cáncer en fase terminal. Después de un año de tratamiento, falleció. Sus últimas palabras fueron, «Debes vivir bien, Carmen». Desde entonces, la oscuridad envolvió mi vida. Mi madrastra, usando la herencia que dejó mi padre, intentó hacer negocios, pero fue estafada. Yo me convertí en su mayor carga. ¿Qué miras? No voy a mantenerte. ¿Quién te manda a tener un padre que se murió tan joven?, me gritó mi madrastra, empujándome mientras se subía al taxi, sin mirarme. Yo, con las rodillas rasgadas, me levanté llorando y la seguí. Mamá, no me dejes, soy buena, comeré muy poco. No sé cuánto tiempo la perseguí, hasta que el coche se detuvo. Vi a mi madrastra con los ojos rojos, llena de odio y desesperación. Así comenzó mi vida junto a ella. Luego se casó de nuevo, con un hombre 10 años mayor que ella. Ese matrimonio se convirtió en una pesadilla. La primera noche que nos mudamos, el hombre abrió la puerta con su llave. Fui a contárselo a mi madrastra, pero me dio una bofetada. No digas mentiras, solo tiene miedo de que te resfríes por no taparte. Si intentas arruinar mi matrimonio, lárgate. Desde entonces, cada noche, ponía una mesa contra la puerta de mi habitación y me quedaba en silencio, sosteniendo unas tijeras, esperando a que el ruido cesara. La escuela se convirtió en mi único refugio. Sin el desagradable padrastro, ni la indiferente madrastra. Pero ese refugio también se transformó en un infierno después de un examen simulado. Estaba feliz por haber obtenido el primer lugar, pero al siguiente segundo fui arrastrada al baño y le echaron un balde de agua fría. Me mantenían inmovilizada, sin poder defenderme. La instigadora era una nueva estudiante, y aunque se lo conté al maestro, él me pidió que me llevara bien con ella, porque su familia tenía poder. Supe que el maestro no se atrevía a hacer nada. Cuando salía de la oficina, vi a un chico rodeado por un grupo. Parecía que todos le temían. De vuelta a casa, con la ropa mojada, vi a mi padrastro, que iba a viajar con mi madrastra. Su mirada recorrió mi cuerpo como una serpiente, haciéndome sentir incómoda. Carmen, ¿cómo llegaste a esto?, dijo él, sonriendo. No me llames así, le gruñí, buscando a mi madrastra. ¿Qué miras? Esa mujer no está en casa, se fue de viaje. Le dije que tenía que resolver algunos problemas de negocios, que me esperara en el destino. El hombre se levantó y comenzó a acercarse a mí. Saqué un cuchillo de mi mochila. Carmen, cada vez te ves más bonita, dijo él, con una mirada ardiente. Se acercó aún más, hasta que no pudo contenerse y me besó. Cuando casi no podía respirar, me soltó. La próxima vez recuerda respirar, vete a casa, no vuelvas aquí. Dijo antes de regresar al bar. Sonreí satisfecha mientras me limpiaba la boca. El plan había funcionado. Cuando la nueva estudiante volvió a rodearme con sus amigos, Sebastián apareció. La puerta del trastero fue pateada, y vi a Sebastián detrás de unos guardaespaldas. Era la primera vez que veía a la nueva estudiante tan perdida y desordenada. Sebastián me abrazó y miró a la nueva estudiante desde arriba. Desde el principio,
Sebastián me vio solo como una mascota obediente y que sería buena con él. Cuando me dejó en casa, justo nos cruzamos con mi padrastro, que regresaba del hospital. Al verme bajar de su coche de lujo, me agarró del pelo. Desvergonzada, tratando de ser tan pura delante de mí, ni que fueras algo especial. Hoy voy a... No terminó la frase, porque uno de los guardaespaldas lo sujetó de la muñeca. Mi padrastro soltó el pelo con dolor, pero el siguiente segundo ya estaba en el suelo, y estuvo en el hospital durante un mes. Calculé el tiempo de los exámenes y seguí actuando como si amara a Sebastián, ignorando su relación con otras personas. No esperaba su amor, pero poco a poco, me convertí en la persona que más tiempo pasaba a su lado. Incluso empezaron a rumorear que Sebastián sentía algo por mí. Hasta el día de hoy, la gente comenzó a darse cuenta de que no había ningún sentimiento verdadero de su parte, y que yo, para él, solo era un juguete que podía regalar a su antojo. Pero a mí no me importaba, porque pronto podría alejarme de todos ellos. Capítulo 3. Carmen, te has estado distrayendo todo el camino. La voz de Emilio me sacó de mis pensamientos. Miré el lujoso departamento frente a mí, haciéndome la desorientada. Pregunté, Sebastián, ¿te mudaste? Emilio pareció molesto por el nombre que usé, y apretó más mi mano. Sí, tengo muchas casas. Apenas entramos, me empujó contra el sofá. Carmen, ¿en qué pensabas antes? Respondí de manera sumisa. Pensaba en qué sopa reconfortante hacerte hoy. Los ojos oscuros de Emilio se suavizaron un poco. Carmen es tan buena. Tomó mi mano y me besó suavemente en la muñeca. Carmen, ¿quién soy? Su voz sonaba algo áspera. Sebastián, eres Sebastián. Ah. ¿Por qué me muerdes? Contuve el sarcasmo que sentía y fingí dolor. Emilio pasó el dedo por la marca de sus dientes en mi muñeca y volvió a preguntar, Carmen, ¿quién soy? Mordí mi labio y susurré, eres Sebastián. Ah. ¿Por qué me muerdes otra vez? Esta vez me mordió el cuello, como una bestia cazadora. Dindón. Dindón. El timbre sonó insistentemente. Emilio apretó los dientes y se levantó para abrir la puerta. ¿Qué haces aquí? Sebastián cruzó en silencio a Emilio y se acercó directamente hacia mí. El juego ha terminado. Sebastián se paró frente a mí y miró a Emilio con frialdad. Esto ya no tiene gracia. Emilio sonrió de manera arrogante. Sebastián, sin querer hablar más, me levantó del sofá. La marca de mordisco en mi cuello quedó a la vista. Sebastián se detuvo por un momento, y una sombra oscura apareció en sus ojos, como si una tormenta se estuviera acercando. Antes de que pudiera reaccionar, escuché un fuerte «bam» contra la pared. Emilio fue lanzado contra la pared por Sebastián, quien lo tenía sujeto por el cuello. ¿Te fuiste del país unos años y ya olvidaste las reglas? ¿Quién te permitió tocarla? El Sebastián fuera de control, lleno de ira, era una faceta que nunca había visto antes. Emilio, sorprendido, tardó unos segundos en reaccionar, y luego sonrió maliciosamente. Hermano, ¿por qué tan excitado? ¿No fuiste tú quien me la entregó? No te hagas el bueno ahora. Sebastián, con los músculos de su brazo tensos, soltó a Emilio en silencio después de unos segundos. Emilio se tocó la marca roja en su cuello y me saludó con un gesto de la mano. Hola, Carmen, permíteme presentarme de nuevo, soy Emilio. No había nervios, ni vergüenza por ser un mentiroso, solo una sonrisa tranquila y despreocupada. Sebastián se adelantó para bloquear mi vista y me observó fijamente. No entendía la emoción en sus ojos, pero de repente supe qué emoción debía mostrar. Miré a Sebastián, sin poder evitarlo, las lágrimas comenzaron a caer. Pero en lugar de reprocharle, le susurré. ¿He hecho algo mal? Ya no me quieres. El cuerpo de Sebastián pareció tensarse un instante, vi cómo su garganta se movía al tragar. Luego, sin decir palabra, me abrazó, envolviéndome en un calor reconfortante. Te llevaré a casa. Sebastián habló en un tono bajo, suave. Pero en mi corazón, sentí una pequeña sensación de alivio. Pensé que, probablemente, esta prueba ya la había superado.
Al mirar por encima del hombro de Sebastián, vi que la sonrisa de Emilio se enfriaba y sus ojos negros, que me miraban, se volvían insondables. Cuando Sebastián me sacó de la casa, le lanzó una mirada a Emilio, quien seguía de pie en el mismo lugar. Ya te lo dije, el juego terminó. No te acerques a ella. Emilio volvió a su actitud arrogante y se encogió de hombros. Eso no te lo puedo prometer. Sebastián sonrió con desdén y dijo, puedes intentarlo. Emilio, recargado en la mesa, con las manos en los bolsillos, sonrió de forma inocente. Hermano, no seas tan agresivo, antes siempre jugábamos así y nunca te importaba. Cierra la boca. Sebastián habló con tono de advertencia. Emilio levantó las manos en señal de rendición. Está bien, no diré más. El juego terminó, de todas formas ya no es divertido después de que me descubrieran. Luego, me hizo un gesto de chasqueo con los dedos. Carmen, recuerda, me llamo Emilio, la próxima vez no me llames por otro nombre. Sebastián, ya sin paciencia para seguir discutiendo con su hermano loco, me tomó de la mano y me metió en el ascensor. Al salir del ascensor, el conductor ya nos estaba esperando. Al subir al auto, Sebastián subió el separador y aisló los asientos traseros. Un sentimiento de inquietud me invadió. Cuando Sebastián extendió su mano hacia mí, casi por instinto, la agarré con fuerza y lo miré con frialdad, sin disimular el desprecio hacia su toque. Era una respuesta protectora nacida de haber vivido en un ambiente peligroso. En medio del silencio, me di cuenta de que mi fachada había caído. Mientras pensaba en cómo dar una explicación razonable, Sebastián habló. ¿Tienes miedo de que te golpee? ¿Alguna vez te he golpeado? No había enojo, ni cuestionamientos, solo una sonrisa de resignación. Me quedé en silencio unos segundos, luego negué con la cabeza y solté su mano. Sebastián me acercó un poco más a él y, con una mano en mi rostro, expuso mi cuello. Déjame ver si te dejé alguna marca. ¿Debería llevarte a ponerte la vacuna contra la rabia? Al escuchar que él llamaba a su hermano un perro, no pude evitar reír suavemente. Sebastián detuvo su mano al notar mi reacción. Levanté la vista y lo vi observándome fijamente, sus ojos recorriendo mi rostro. Parpadeé confundida, y al poco tiempo escuché que suspiraba suavemente. Sus dedos pasaron por mi cabello. Carmen, esto no volverá a suceder. Volví a hacerme la sumisa y froté mi rostro contra su mano. Después de todo, decidí seguir usando a Sebastián como mi cuerda. El comportamiento de Emilio era una cuerda que traía demasiados problemas. Ese día, después de que Sebastián me llevó a casa, al día siguiente me envió un collar de diamantes, pero no volvió a contactarme. Sabía que era su forma de compensarme por lo ocurrido. Cada vez que lo veía con otra mujer o siendo cercano a ellas, me daba regalos caros. Como si me tratara como a una mascota a la que basta con darle algunos bocadillos para mantenerla tranquila. Guardé las joyas en un lugar seguro, planeando cambiarlas por suficiente dinero antes de irme. Mientras pensaba en esto, entregué mi solicitud de cambio de escuela en la oficina. Carmen, el próximo semestre son los exámenes de ingreso a la universidad. ¿Estás segura de que vas a cambiarte de escuela después de este semestre? El director me miró preocupado. Asentí. Mi tío ya habló con usted sobre el cambio. La nueva escuela es buena, ellos han revisado mis calificaciones y resultados en competiciones, y ya me aceptaron con una excepción. Mi tío también piensa que, como es el único pariente que me queda, es mejor que me cuide más de cerca. Usted sabe que mi madrastra y su familia nunca se ocupan de mí. El director no dijo nada más. Nadie de mis padres había venido a la escuela. Las llamadas de mi madrastra y mi padrastro nunca se contestaban. Después de salir de la oficina, fui al baño y saqué mi teléfono en modo silencio, mirando las llamadas perdidas y devolviendo una de ellas. Después de una corta melodía, escuché una voz masculina. Hola, Carmen, mi tío se encargó de lo del cambio de escuela, ¿ya no será hora de que me envíes el dinero? Sostuve el teléfono, una sonrisa fría apareció en mi rostro. Este hombre, cuando mi papá estaba vivo, siempre trataba de agradarle. Pero cuando mi papá tuvo el accidente, rápidamente cortó la relación. Cuando me quedé sin refugio, me miró fríamente y me dijo que me alejara. ¿No vas a pagar?
Carmen, ¿sabes cuánto tuve que mover para que todo esto se resolviera? Si no estuviera tan desesperada por el dinero, ni te habría prestado atención. Colgué el teléfono, ignorando sus palabras maldiciendo. La luz del sol entraba por la ventana del baño tranquilo. El polvo flotaba en los rayos de luz, como si estuviera intentando seguirlos, igual que yo, corriendo hacia el frente, queriendo escapar. Capítulo 4. Cuando sonó el timbre de salida, terminé la última pregunta. Guardé mis cosas y salí del aula, donde vi a un chico esperando afuera. Lo reconocí, era él, el que había silbado en el reservado ese día. Estaba a punto de ignorarlo y seguir caminando, pero él me bloqueó el paso. Carmen, ¿por qué finges que no me conoces? He venido especialmente a buscarte, dijo el chico con una sonrisa burlona. ¿Qué quieres?, le respondí con indiferencia. Sus ojos recorrieron mi rostro y, como si se diera cuenta de algo, preguntó, ¿sabías que Sebastián se va a comprometer? ¿Comprometerse? Sebastián no me había dicho nada al respecto. No me extraña que no haya intentado contactarme estos días. Así está bien, en realidad ya había planeado cómo irme. Ahora no tengo que pensarlo más. ¿Te sientes triste? No te preocupes, si Sebastián ya no te quiere, yo puedo hacerlo, dijo el chico mientras intentaba tocarme un mechón de cabello que caía sobre mi rostro. Lo miré fríamente y aparté su mano con desdén. Lo siento, pero no estoy tan desesperada como para aceptar esto. Eres una opción tan asquerosa que no me la comería ni aunque tuviera hambre. ¡Pum! Un fuerte golpe en mi mejilla interrumpió mis palabras. El ardor del dolor se extendió rápidamente por mi rostro. ¿Y tú qué eres? Solo una perra callejera que Sebastián abandonó. Si te acepto, será por compasión. Incluso si te arrastro por la fuerza hoy, ¿quién se va a preocupar? El chico sonrió de manera cada vez más desvergonzada, acercándose a mí paso a paso. Justo cuando sentía el cuchillo de mi estuche en la mochila, una voz baja y amenazante interrumpió. ¿Vas a arrastrarla? El chico se quedó rígido al instante, y al ver la cara de la persona que venía, su rostro palideció. ¿Sebastián? Emilio sonrió, su expresión se hizo más amplia, mientras se ponía a mi lado con un aire de diversión en los ojos. ¿Asustado? Mírame bien, ¿quién soy? El chico tragó saliva, entrecerró los ojos. ¿Emilio? Emilio aplaudió con satisfacción. ¡Felicidades! Respondiste correctamente. Déjame pensar en una recompensa para ti. El chico retrocedió, pálido. No, no hace falta. Ah. Comenzó a pedir perdón entre sollozos. Emilio me miró, luego se agachó y le sonrió al chico. ¿Perdonarte? Claro, si te pones a hacer como un perro frente a ella, te dejo ir. Emilio alzó una ceja y presionó un poco más fuerte con el pie. El chico me miró, y después de un rato, comenzó a decir débilmente. «Guau, guau, guau». Observé con cierta tristeza la escena de humillación, sin sentir placer alguno. Más bien, me embargó una sensación de cansancio. Lo que él dijo, era cierto. Yo misma me había agachado, aceptando de buen grado el collar invisible que me colocó Sebastián, entregándole la cadena con mis propias manos. Si él es el villano que me humilla, yo fui quien se la entregó a todos los que estaban cerca de Sebastián. Si mi padre me viera, seguro que también se sentiría decepcionado. ¿Qué pasa? ¿Te asustaste? Emilio apretó mi mano. Miré sin ver, mi mente en blanco. Sentí sus dedos cálidos en la esquina de mi ojo y escuché su voz, que parecía tener un tono ambiguo. ¿Por qué estás llorando? ¿Llorando? ¿Cuándo lloré? Parpadeé y traté de controlar mis emociones, retrocediendo y apartándome de su mano. ¿Qué quieres? Emilio miró su mano vacía durante un rato antes de mirarme de nuevo. Vaya, qué fría eres. ¿No ves que te acabo de ayudar y me tratas así? Me mordí el labio, mostrando una mirada cautelosa. Emilio metió una mano en su bolsillo y volvió a su actitud de siempre, despreocupado. Solo vine a verte. ¿Qué más quieres que haga? Siempre me tiene encerrado mi hermano. Incluso ha puesto gente a vigilarme.
Hoy finalmente escapé. En unos días, él me va a mandar al extranjero otra vez. No está mal que pase a ver a mi querida antes de irme, ¿verdad? Dijo esto con tono burlón, su mirada juguetona. Fruncí el ceño ante su actitud juguetona y traté de pasar de largo. Emilio me sujetó la mano, su rostro se oscureció un poco. Carmen, estoy pensando si llevarte conmigo o encerrarte en algún lugar. ¿Tú, no te gustaba mi hermano? Pues yo tengo su rostro, tal vez, si me quedas viendo mucho, al final podrías sentir lo mismo por mí. Al decir esto, Emilio soltó una risa baja, como si disfrutara de la idea. O tal vez, al final, me verías como él, y me tratarías igual que a él. Carmen, me gusta la forma en que me mirabas cuando pensabas que era mi hermano, no como me miras ahora, fría y distante. Loco. Pensé con fuerza. Una sensación incómoda se apoderó de mí. Emilio estaba más desequilibrado de lo que imaginaba, y las palabras que decía, seguro que sería capaz de llevarlas a cabo. Mientras pensaba en cómo salir de esa situación, Emilio cambió de tono, como si suspirara o se sintiera impotente, su voz casi un susurro. ¿Pero por qué lloraste antes? ¿Por qué lloraste de una manera tan lamentable? Estaba confundida por la sucesión de cambios en su comportamiento. Mientras intentaba entender lo que quería decir, sentí que me acariciaba la cabeza suavemente. Vamos, te llevo a casa. Emilio sonrió al ver mi cabello revuelto y dio media vuelta. Capítulo 5. En el coche de regreso, Emilio estuvo sorprendentemente callado. Justo cuando me sentía aliviada por no tener que lidiar con sus palabras, él habló. Carmen, deja de pensar en Sebastián. Ya no hay nada entre ustedes. Este compromiso lo ha impuesto el anciano. Es una orden que nadie puede desafiar. Sus ojos se oscurecieron, como si sus pensamientos se hubieran alejado hacia algo lejano. Sus padres fueron obligados a casarse así. Ambos tenían a alguien que querían, pero lucharon contra ello. Al final, fueron forzados a ser una pareja que se odiaba. El resultado, uno se volvió loco y el otro murió. Quedaron los gemelos, en esa casa fría, pudriéndose lentamente. Aunque Sebastián quiera rebelarse, el viejo tiene 1000 formas de hacerlo obedecer. ¿Qué pasará con él? Emilio sonrió amargamente. Era la primera vez que escuchaba algo sobre el pasado de la familia Gu, y también la primera vez que me enteraba de la historia de los padres de Sebastián y Emilio. Estaba pensando qué decir cuando, de repente, el coche frenó bruscamente. La camioneta fue obligada a detenerse. Vaya, rápido llegaron, dijo Emilio, volviendo a su actitud de siempre, recostándose en el asiento con los brazos detrás de su cabeza, mirando como una persona salía del coche delantero. Sebastián apareció, vestido con un traje negro, como si acabara de salir de una fiesta. Elegante, pero con una expresión tan sombría que parecía dispuesto a matar. La puerta del coche se abrió y Sebastián me tiró hacia afuera con su mano fría, mirando a Emilio dentro del coche. Te dije que no te acercaras a ella. Emilio se sacudió como si se quitara polvo inexistente. ¿Tan rápido llegaste? Tu reunión aún no ha terminado. ¿Te preocupa que me lleve a Carmen? ¿No has pensado en las consecuencias de arruinar la cita que el anciano organizó? Sebastián no se enojó, sino que mostró una sonrisa que transmitía una gran presión. ¿Acaso ya estás cansado de tu vida libre y quieres volver a ser el perro atado en casa? Los ojos de Emilio se entrecerraron y su rostro se oscureció. Sebastián apoyó una mano en la puerta del coche, mirándolo desde arriba con una expresión de rey. Si no quieres volver y ser encadenado, recuerda lo que te dije, mantente lejos. Si no lo haces, no me importaría que probaras cómo se siente. Al terminar su frase, Sebastián se enderezó y cerró la puerta del coche. Con fuerza. El conductor aceleró casi al instante. Sebastián me miró, observando la huella de la bofetada que aún quedaba en mi rostro, su respiración se hizo más pesada. ¿Te sientes humillada? ¿Humillada? Esa pregunta me desconcertó un poco. Hacía tiempo que no escuchaba esas palabras. Sentí un nudo en la garganta y, después de un largo rato, respondí con voz suave. Sí, me siento humillada. Era como si hubiera dejado de fingir ser la chica perfecta,
la que siempre decía lo que los demás querían oír. En ese momento, simplemente solté lo que sentía. Está bien, te vengaré. Sebastián me abrazó suavemente, su voz vibró en su pecho mientras me hablaba. Sentí su calor y cerré los ojos, como si me refugiara en su abrazo. El teléfono de Sebastián comenzó a sonar insistentemente. Probablemente, alguien no estaba nada contento con él, pero él no hizo caso y me tomó de la mano, llevándome hasta la entrada de un edificio viejo. Carmen, puede que no pueda verte por un tiempo. Tengo que ocuparme de algunos asuntos. En cuanto termine, vendré a buscarte. ¿Me esperarás? La luz tenue iluminaba su rostro, sus ojos brillaban de manera intermitente. Sonreí con la misma expresión educada y tranquila de siempre. Sí. Me di la vuelta y comencé a subir las escaleras. Sabía que Sebastián aún me estaba mirando. Carmen, ¿me esperarás? No. Sebastián, no te esperaré. Miré las estrellas que brillaban en el cielo, dando un paso tras otro mientras subía las escaleras. Capítulo 6. Con el sonido final de la campana anunciando la entrega de los exámenes, este semestre llegaba a su fin. Compré el boleto para ir a la ciudad y al recoger mis cosas me di cuenta de que en realidad no tenía mucho que llevar. El día antes de mi partida, finalmente vi a mi madrastra, que no había estado en casa durante varios días. Me puse frente a ella, bloqueando su vista del televisor. Muévete, gruñó, frunciendo el ceño. Puse la tarjeta bancaria sobre la mesa. Ella finalmente me miró. ¿Qué significa esto? ¿Dinero? No tengo. Sonreí. Esto es para ti, como agradecimiento por no haberme abandonado y haberme permitido seguir estudiando. Durante ese tiempo en que solo nos teníamos la una a la otra, aunque ella siempre estaba maldiciendo, cuando me veía envidiar la ropa nueva de otras personas, con su escaso salario me compraba algo. Me hacía sopa de pescado, sopa de pollo. Recuerdo una vez que en invierno estaba en el hospital recibiendo suero, y ella me cubrió el tubo de medición con su mano. Solo que las personas son complejas, siempre cambiando. Volví en mí y continué. Ya hice el trámite para transferirme a otra escuela, después me mudaré. Nuestra relación llega hasta aquí. ¡Pum! El control remoto voló hacia mi cara y me golpeó en la frente. ¿Ahora te acuerdas de irte? ¿Y el dinero? ¿Qué dinero me vas a dar? 1 millón, dije sin darle importancia. Las palabras de mi madrastra se quedaron atrapadas en su garganta. Me miraba fijamente, sin poder articular nada. ¿De dónde sacaste tanto dinero? Pasó un buen rato antes de que ella recobrara la voz. Sebastián me lo dio. Al ver su mirada confusa, me di cuenta de que no sabía nada de Sebastián. Ella no se interesaba por mi vida. Suspiré y respondí tranquilamente. Un hombre. ¡Pum! Una fuerte bofetada me dio en el rostro justo cuando terminaba de hablar. El dolor me retorció el corazón. Carmen, ¿te queda algo de dignidad? ¿Te queda algo de dignidad? Mi madrastra gritaba como si me viera como un monstruo. Incliné la cabeza y comencé a reír, cada vez más fuerte, mi hombro temblaba. Al final, mis lágrimas caían junto a las carcajadas. ¿Dignidad? ¿Qué es eso? ¿Es algo que me ayude a salvar la vida? Levanté la cabeza y la miré a los ojos. ¿Me ayudaría a evitar los acosos de mi padrastro? ¿Detendría sus intentos de entrar en mi habitación todas las noches? ¿Evitaría que me invadiera? Dije paso a paso, obligándola a sentarse en el sofá, observando la derrota en su rostro y su lucha. No, no inventes mentiras. Él solo. ¿Solo quería preocuparse por mí? ¿Solo quería acercarse a mí? ¿Eso es lo que quieres decir? ¿De verdad piensas así? Si realmente lo crees, ¿por qué no quieres regresar a casa? ¿Es que no puedes enfrentarme? Me reí con desdén, como si estuviera desgarrando las máscaras de todos. Te estás destruyendo a ti misma. Te estás destruyendo. Mi madrastra comenzó a llorar, su voz rasposa. ¿Destruirme? Yo fui abofeteada en la escuela y difamada. En casa casi soy violada.
Eso es destrucción. Excepto yo misma, nadie más me va a salvar, ¿verdad? Recordé lo que le prometí a mi papá, vivir bien. Si el destino no me da un camino, entonces lo buscaré por mí misma. Me calmé un poco, y alisando su cuello arrugado, le dije: toma este dinero. Si puedes, divórciate de él. Vete a vivir a otro lugar, deja de estar siempre obligada a ir a tomar con esos líderes con los que él quiere quedar bien. Dicho esto, me levanté para irme. Ese Sebastián, ¿te ha maltratado? ¿Te gusta él? No me giré, pero sonreí al mirar la perilla de la puerta. Él nunca me maltrató. De hecho, es mejor que ustedes. Recuerdo una vez que me desmayé por hipoglucemia frente a Sebastián, y desde entonces, hizo que el mayordomo me enviara suplementos al colegio todos los días. Otra vez, mientras veía una película, mencioné que el vestido de la protagonista era bonito. Al día siguiente me llegó uno aún más caro y hermoso. Aunque no es una buena persona y no me gusta, tampoco es que me atraiga. El gustar no está en mi lista de preocupaciones. Lo único que quiero es que mi plan funcione. Necesito su dinero, su protección, pero no necesito su amor. Al decir todo esto, finalmente sentí un alivio, y abrí la puerta. Y entonces, choqué con unos ojos conocidos. Era Sebastián, al que no había visto en casi 2 meses. El aire pareció vaciarse en un instante, dejando una sensación de asfixia. Parpadeé, mostrando una sonrisa apagada. ¿Lo has escuchado todo? Sebastián me tomó de la mano y subió conmigo a la azotea. Siguió en silencio, acercándose a mí. Había perdido algo de peso, y sus ojos mostraban signos de agotamiento, como si no hubiera dormido bien en mucho tiempo. Apenas iba a hablar, pero él me besó violentamente, como una bestia que se lanza sobre su presa. El sabor a sangre llenó mi boca. Cuando pensé que todo acabaría allí, Sebastián me soltó, y su rostro se hundió en mi cuello. Así que, después de que dejas de actuar, es así como me miras. Su voz sonaba grave. Sentí el cosquilleo de sus cabellos rozando mi cuello y aparté la cabeza, creando distancia. ¿Por qué no hablas? ¿Ahora planeas engañarme y luego irte? Las palabras de Sebastián se llenaron de veneno. No escondí mi respuesta. Sí, ¿y tú? ¿Planeas vengarte? Pensé rápidamente en qué haría si Sebastián realmente quería vengarse. Él sonrió levemente y luego suspiró. ¿Te alcanza el dinero? ¿Qué? Mi mente pareció detenerse. Como si el resorte de una máquina se hubiera atascado. Sebastián se incorporó, tomó mi rostro entre sus manos. ¿Te alcanza el dinero? ¿Necesitas que te mande más? No, ya está bien. Recobré la compostura y rechacé sin pensarlo. Todo lo que me había dado Sebastián lo vendí, y aunque le di 1 millón a mi madrastra, todavía me quedaba bastante. ¿En serio? Es suficiente para que comas bien y vivas bien. Sebastián, esto se acaba aquí. Lo interrumpí, mirándolo fijamente. Sebastián guardó silencio, y entonces algo en su muñeca comenzó a parpadear, como un reloj electrónico negro. ¿Qué es eso? Miré el punto rojo que parpadeaba. Es un localizador que me dio mi padre. Sebastián sonrió con amargura. Mientras hablaba, escuchamos el sonido de una bocina desde abajo. Mirando hacia el estrecho callejón, vi que 3 autos negros estaban estacionados allí, con 4 guardaespaldas vestidos de traje negro al lado de cada uno. Hice un trato con mi padre, vine a verte por última vez. El tiempo pasa muy rápido. Dijo esto mientras se inclinaba y me besaba en la comisura de los labios, sin hacer caso a los hombres abajo. Cuídate, Carmen. Aún tenemos cuentas pendientes. Con esas palabras, los guardaespaldas llegaron a su lado y lo acompañaron. Capítulo 7. Al día siguiente de que Sebastián se fue, comencé mi nuevo viaje. Regresé a la ciudad C, donde crecí. Entré sin problemas en una nueva escuela, cambié mi tarjeta SIM y cancelé todas mis cuentas anteriores. Mi nueva compañera de asiento era una chica muy linda. Con su compañía, disfruté mucho de mi último semestre.
El día que fui aceptada en la universidad de mis sueños, compré las flores que mi papá me solía regalar cada año en su cumpleaños. Fui al cementerio. Papá, lo logré. Cumplí lo que te prometí. Estoy viviendo bien. Dejé atrás todo lo pasado y comencé una nueva vida. Viviría bajo el sol, con una sonrisa sincera y cálida. Después de graduarme, solicité una maestría en el extranjero. Durante mis 2 años estudiando fuera, conocí a muchas personas interesantes y talentosas, e hice amigos muy cálidos y maravillosos. El día de mi graduación, mi profesor me preguntó si quería quedarme allí. Negué con la cabeza, voy a regresar a mi país. Ya me aceptaron en un instituto de investigación. Seguí estudiando con la esperanza de encontrar mejores tratamientos para el cáncer. Ese fue el objetivo que me puse cuando mi papá falleció. Después de la fiesta de graduación, me despedí de todos, cantando una canción, con pasos ligeros mientras me dirigía a mi casa. Y entonces, vi al hombre apoyado en el coche. Después de más de 6 años, sus hombros se habían ensanchado, y había crecido un poco más. Sus facciones eran más marcadas, había dejado atrás la inocencia juvenil, y ahora su presencia transmitía una presión invisible. Carmen, tanto tiempo sin verte. Era Sebastián. Aunque ya no teníamos contacto, siempre escuchaba rumores sobre él. Al graduarme de la escuela secundaria, supe que se había comprometido. En la universidad, escuché que había comenzado a trabajar en su empresa. Después de graduarme, supe que empezó a tomar las riendas del negocio familiar. En mi primer año en el extranjero, me enteré de que había echado a varios miembros de la junta. Este año, escuché que había cancelado su compromiso. Su nombre aparecía por todas partes, en mi teléfono, en mi computadora, en los periódicos. Pero ahora, ese rostro estaba frente a mí. Mirando al hombre que estaba sentado en mi sofá, fruncí el ceño. Apenas llegué a casa corriendo y abrí la puerta. Justo cuando iba a cerrarla rápidamente, la mano de Sebastián se coló y luego entró todo él. Como invitado, ¿puedo beber un vaso de agua? Sebastián se recostó naturalmente en el sofá, como si estuviera en su propia casa. No tengo agua, si quieres beber, regresa a tu casa, le respondí mientras me sentaba en el sofá frente a él, mirándolo fijamente. Bueno, mi casa está muy lejos. Sebastián puso la mano sobre su rodilla y me sonrió. ¿Qué quieres hacer? No tenía ganas de hacer cortesías, así que fui directa. La aparición de Sebastián me hizo inevitablemente recordar todo lo que había pasado antes, como si me estuviera arrastrando de vuelta a esos momentos difíciles. Sebastián me miraba bajo la suave luz de la habitación, y sus ojos parecían llenos de humedad que no se disipaba. Carmen, ahora soy el dueño de la empresa, todo en la familia está bajo mi control. ¿Y qué? Le pregunté, sintiendo una presión invisible rodearme. Sebastián bajó la mirada y, después de un rato de silencio, susurró, lo que quiero decir es que puedes seguir viéndome como un escalón o como una cuerda, ahora puedo darte mucho más. Le lancé la almohada que tenía en las manos a la cara. No necesito nada de eso. Solo quiero que dejes de interrumpir mi vida. Lárgate. Sebastián abrazó la almohada y sonrió levemente. Vaya, qué carácter, me gusta. Antes de que pudiera estallar, Sebastián habló primero. Solo pasaré la noche aquí. Mañana me voy. Carmen, déjame verte un poco más. Puedo dormir en el sofá. Sebastián se hundió en la luz cálida, pero sus ojos, al mirarme, mostraban tristeza. Giré la cabeza y respondí fríamente, si te digo que no, ¿te irás? No, respondió Sebastián sin rodeos. Así que esa pregunta no tenía sentido. Después de lavarme, vi que Sebastián ya había terminado y estaba viendo una película con mi proyector. Cuando me vio llegar, me tiró de la mano. Mira una película antes de dormir. Intenté levantarme, pero no pude soltármelo. Si no quieres ver la película, te voy a seguir cogiendo la mano, donde vayas yo iré. Dejé de luchar y me senté a su lado. Las luces cambiantes de la película iluminaban nuestras caras, haciendo que todo pareciera confuso. Sebastián, lo llamé suavemente. Respondió, mirando hacia mí contra la luz. Después de hoy, ¿puedes dejar de buscarme?
No quiero seguir teniendo contacto contigo. Cuando te veo, pienso en ese tiempo y me acuerdo de esa persona que no tenía dignidad, como un perro sin dueño. Entonces, ¿puedes dejar de traerme de vuelta al dolor del pasado? El sufrimiento en mis ojos se reflejó en los suyos. Vi que sus ojos se enrojecieron. La canción final de la película comenzó a sonar. Parecía anunciar que todo llegaba a su fin. Justo cuando pensaba que esta conversación terminaría sin nada más, escuché su voz. Lo siento, no sabía que te haría tanto daño. Te prometo que no apareceré más. Luego sonrió con amargura, aunque su sonrisa era suave. ¿Puedo quedarme a tu lado esta noche? Dormiré en el suelo, junto a tu cama. Déjame mirarte por última vez. Mis ojos se llenaron de dolor, y en su mirada sentí el mismo dolor. Sebastián, como dijo, se quedó en el suelo al lado de mi cama, arreglándome las sábanas. ¿Quieres que te cuente un cuento antes de dormir? Sebastián, apoyado en el borde de la cama, sonrió suavemente. Me escondí bajo las sábanas y negué con la cabeza. Está bien, buenas noches. Sebastián apagó la luz. El silencio se extendió en la oscuridad. Pasó mucho tiempo, tanto que comencé a quedarme dormida. En la penumbra, sentí que alguien tomaba suavemente mi mano. Luego, escuché una voz algo difusa. Carmen, ¿me has pensado en estos años, aunque sea por un segundo? Estos años no he podido dormir bien. He tenido que pelear con el viejo, con los directores de la empresa, y a veces me siento tan cansado. Pensaba, ojalá estuvieras aquí, pero a la vez, me alegro de que no lo estés, porque esos viejos no te harían daño. Carmen, en secreto he venido a verte muchas veces. Te vi participando en competencias, levantando trofeos y dando discursos, viéndote con tus amigos, tomándote fotos. Me alegra saber que estás bien, que te cuidas. Antes pensaba que mi Carmen era una flor suave, pero ahora sé que es un pino erguido y resistente. Carmen, te dije que nuestra cuenta no está saldada. Pero hoy te vi tan triste, mirando con tanto dolor, cuando hace un segundo en el baile, tus ojos aún brillaban de felicidad. Carmen, sonríe un poco más. Ya no apareceré más frente a ti. En ese momento, sentí una cálida presión en mi frente. También sentí una gota de humedad. Perdí la conciencia y me hundí en la oscuridad. Capítulo 8. Cuando desperté, Sebastián ya se había ido. Como si nunca hubiera estado allí. Estaba ocupada organizando mi regreso al país, intentando sacar su imagen de mi mente. El día antes de irme, preparé pequeños pasteles para entregárselos a la señora de la casa. Ella es una china de más de 40 años. Cuando busqué alojamiento, fue ella quien se acercó a mí. La casa era nueva, tan nueva que parecía que nadie había vivido allí antes. Era espaciosa y me encantaba cómo estaba decorada. Tragando saliva, le dije que no podía permitirme pagarla. Sin embargo, su precio era sorprendentemente bajo. Después de asegurarse varias veces de que no había problema, acepté el alquiler tan barato. Ella vivía en el edificio vecino. A menudo me traía comida y se encargaba casi por completo de mi cena y mis refrigerios nocturnos. También tuvo mucha paciencia conmigo, enseñándome a orientarme y a integrarme rápidamente en la localidad. Me ayudaba a coser los botones de la ropa y me enseñaba a hacer postres nuevos. Con el tiempo, nos volvimos como una especie de familia en este país extranjero. Cuando la señora de la casa abrió la puerta, estaba hablando por teléfono y se quedó mirando, sorprendida al verme con el pastel en las manos. Fue entonces cuando escuché la voz de Sebastián al otro lado del teléfono. Sí, estos 2 años lo has hecho muy bien. Después de que ella regrese, te daré más dinero. Luego colgó el teléfono. Me quedé en silencio, mirando a esa mujer que me había cuidado como una madre. En el sofá del salón, ella me sonrió de manera incómoda. De hecho, soy la persona que Sebastián envió. Antes de que llegaras aquí, él ya me contactó. Soy la encargada de las propiedades por aquí, me dijo. Entonces, ¿la casa que me alquilaste? Pregunté, como si de repente me hubiera dado cuenta de algo. Esa casa, también la compró Sebastián antes de que llegaras.
La eligió porque está cerca de tu escuela, y la decoró él mismo, con cada detalle, explicó la mujer. Cada palabra que decía hacía que mi corazón latiera más rápido. Todas las piezas encajaban. No era de extrañar que me hubiera gustado tanto la casa en su momento. Tanto la decoración como los muebles, el sofá, la cama, los electrodomésticos, todo era lo que me gustaba. El sofá. La cama. Ahora lo recordaba. Cuando estuve en casa de Sebastián, le había dicho que su sofá y su cama eran demasiado blandos. Pero en mi casa nueva, la suavidad y dureza eran perfectas. También le había comentado que prefería una decoración cálida, que me diera sensación de acogimiento. Y esa casa era tan acogedora que no quería salir de allí. ¿Qué más?, pregunté, respirando hondo. La mujer se frotó las manos nerviosamente. También los platos que te hacía, estaban todos hechos por un nutricionista. Y los pasteles que te llevé en tu cumpleaños estos 2 años, en realidad los preparaba Sebastián él mismo. También te informaba sobre tu alimentación y tus noches en vela. Todo estaba bajo su supervisión. Mientras ella seguía hablando, una ola de emociones me invadió el pecho, una tras otra, sin cesar. Después de un breve silencio, la mujer me miró con una mirada implorante. Me prometiste que lo mantendrías en secreto. Sebastián me advirtió varias veces que no debía contarle nada. Tú, ya sabes. Con una sonrisa forzada, le dije, no te preocupes, no le diré nada a Sebastián. La mujer suspiró y miró el pastel en la mesa. Sonriendo, empujé el pastel hacia ella. Justo cuando me estaba levantando para irme, me llamó. Hay algo más que quiero contarte. Sebastián viene cada mes. Cuando tú entras en la casa, él te observa desde lejos. Se queda toda la noche y se va al día siguiente, me confesó. No respondí, simplemente me quedé en silencio y me fui. Capítulo 9. Cuando llegué al país y salí del aeropuerto, el aire familiar me envolvió. Rápidamente me dirigí al centro de investigación médica para incorporarme al equipo. Oye, ¿sabías que el grupo Minan nos ha dado una gran cantidad de dinero como fondo para la investigación? ¿En serio? Lo escuché en secreto. ¿El dueño del grupo Minan es ese Sebastián? Sí, ese mismo. En el laboratorio, mis compañeros murmuraban sobre los últimos rumores. Mientras hacía un experimento, mi mano se detuvo. Sebastián había cumplido su promesa, no me había vuelto a contactar ni se había mostrado en mi vida. Pero aún podía sentir su presencia. Cada vez que cerraba las cortinas por la noche, inconscientemente miraba hacia abajo. Si me fijaba bien, podía ver el coche negro estacionado en una esquina cerca de mi edificio. Y últimamente, en la planta baja de mi edificio habían abierto una fila de tiendas de desayunos y cenas nocturnas, con una gran variedad de platos, equilibrados en nutrientes y a precios extremadamente bajos. También estaba la floristería en la esquina, donde siempre que pasaba, alguien me sonreía y me invitaba a participar en un sorteo. Siempre ganaba el primer premio y cada día recibía flores frescas y hermosas. Las farolas rotas a la entrada de mi vecindario también se habían arreglado todas. Ahora sabía quién era el responsable de todo eso. Suspiré suavemente. Carmen, ¿estás bien? ¿Hay algo mal con los datos?, me preguntó un compañero. ¿Sabes qué, hermano? Esta frase suena casi como una maldición, le respondí, mirando a mi compañero. Él hizo un gesto, como si intentara cambiar de tema. Carmen, últimamente he oído hablar de un templo donde los deseos se hacen realidad. Generalmente no se los recomiendo a nadie, pero tú. ¿No se supone que debemos confiar en la ciencia?, le respondí, mirándolo de reojo. Cuando los datos no sirven, también podemos confiar en el misticismo, dijo con una sonrisa astuta. Rechacé su sugerencia y continué con mi trabajo. Solo confiaba en mí misma. Desde el principio hasta el final. Tuve un día libre. Compré flores frescas y fui a ver a mis padres. Me quedé mirando sus fotos y hablé con ellos durante un buen rato. Cuando me iba, me encontré con el abuelo encargado del cementerio. Yo solía venir cada año, así que ya lo conocía. Me miró, luego miró la tumba y, con una expresión confundida, me preguntó,
¿Dónde está ese chico? ¿Por qué no vino contigo? En estos 2 años que no viniste, él vino en tu lugar, siempre traía flores como las que tienes en las manos. Un día le pregunté qué relación tenías con él, y me dijo que era su pareja, que había ido a estudiar al extranjero. Me quedé paralizada, sin poder moverme. Al mismo tiempo, mi teléfono sonó con un mensaje: Sebastián, el director del grupo Minnan, sufrió un accidente en el puente Jingan y ha sido llevado al hospital en estado grave. ¿Un accidente? ¿Grave? Miré la pantalla, viendo la foto del coche destrozado y a Sebastián cubierto de sangre siendo llevado en una ambulancia. Un gran vacío se abrió en mi pecho, como si el viento frío estuviera entrando por él. La lluvia caía con fuerza, y cuando el trueno sonó, sentí una extraña sensación de desesperación. Era como si el frío estuviera penetrando en mis huesos. De repente, me vino a la mente el día en que mi padre se fue. Parecía escuchar otra vez la horrible campana de la muerte. Mi mano comenzó a temblar. Sin pensarlo, intenté llamar a Sebastián, pero me di cuenta de que ya no tenía su número. Ya no había forma de contactarlo. Parecía que, tal como me había dicho, él estaba desapareciendo de mi vida. Su familia bloqueó toda la información. Nadie sabía qué había pasado con Sebastián. Algunos decían que estaba muerto, otros que se había quedado en estado vegetativo. Cuanto más pasaba el tiempo, más rumores surgían. Mientras todo esto ocurría, apareció Emilio. Estaba vestido con un abrigo negro y me esperaba a la entrada del laboratorio. Su rostro, antes tan rebelde, ahora se veía más maduro con el paso del tiempo. ¿Hablamos?, me dijo con una sonrisa. Entramos en una cafetería cercana. Me observó por un rato antes de hablar lentamente. ¿Por qué has perdido tanto peso? Miré mi café y luego lo miré a él. Justo cuando iba a hablar, Emilio anticipó mi pregunta: la situación no es buena, sigue en estado grave. ¿Podría no salir? Emilio no terminó la frase, simplemente me miró en silencio. La tensión en mis manos aumentaba. Mi garganta estaba seca y no podía hablar. Emilio vio mi expresión y, como si se sintiera herido, dijo: he estado pensando estos años. Si no hubiera tenido miedo de que mi padre me controlara, si no me hubiera ido, tal vez hubiera sido yo el que te conociera primero. Y si hubiera sido así, ¿me habrías tratado igual que él? ¿Te habrías preocupado por mí como él lo hacía? En lugar de esperar a que todos los buitres llegaran para repartir las ganancias. Lo miré en silencio unos segundos, pero antes de que pudiera responder, Emilio me metió un pan en la mano. No quiero oír tu respuesta. Su teléfono vibró sobre la mesa, y al mirar la pantalla, vi la imagen de fondo: una chica con uniforme escolar y el cabello hecho un desastre, tomada a escondidas el día que él me ayudó a salir de la escuela. Emilio notó mi mirada y apagó el teléfono. Después de escuchar sobre Sebastián, no quise quedarme más tiempo. Miré la hora y me levanté. Mi descanso está por terminar, me voy. Carmen, llamó Emilio, y al ver que me giraba, sonrió. En realidad, lo que hiciste fue lo correcto. No soy como mi hermano. ¿Sabías por qué mi padre nunca te buscó, verdad? Porque él amenazó con suicidarse si lo hacía. Su familia quería que él fuera un perro obediente, pero al final criaron a un lobo ambicioso. Durante los 2 años que estuviste en el extranjero, mi hermano estaba luchando por el poder con mi padre. Él bloqueó todos los intentos de mi padre de sabotearlo. Cuando finalmente ganó el poder, le dijo a mi padre y a los viejos del consejo: si alguno de ustedes se atreve a molestarla, no lo dejaré pasar. Por eso, no era para ti elegirlo a él. Antes de irme, escuché la última frase de Emilio, una mezcla de tristeza y una sonrisa amarga. Al regresar al laboratorio, seguí con mis experimentos, pero las palabras de Emilio daban vueltas en mi cabeza. Todo lo relacionado con Sebastián se repetía en mi mente. Un peso extraño se asentó en mi pecho. No sabía qué estaba pasando, pero sentía como si algo se hubiera roto, como si faltara algo. Después del trabajo, me quedé frente al vecindario. Las tiendas de desayuno y cena seguían abiertas. Pasé por la floristería y, como siempre, me invitaron a participar en el sorteo, y gané un ramo de flores.
parecía que nada había cambiado. Pero un día, me di cuenta de que una de las farolas, que había sido reparada, se había vuelto a romper. El primer día que regresé a casa, estaba rota. El segundo día, también. El 10º día, seguía rota. Me quedé mirando esa lámpara, perdida en mis pensamientos. De repente, me di cuenta de que nunca volvería a encenderse. La persona que la reparó, desapareció. ¿Por qué estás llorando? Oí una voz pequeña detrás de mí. Miré hacia abajo y vi a una niña con trenzas que me ofrecía un pañuelo arrugado. ¿Estaba llorando? Me toqué la cara y sentí humedad. La madre de la niña apareció y, al verme, rápidamente la alejó, mirando hacia atrás con desconfianza. La quietud regresó. Me agaché lentamente y, de repente, no pude contenerme más. Comencé a llorar, sin saber por qué. Sentí que una tristeza indescriptible me consumía. Como si este mundo ya no tuviera un lugar para mí. Sin rumbo, sin saber qué me deparaba el futuro. Capítulo 10. No crees en los dioses porque no tienes deseos. Pero, ¿cómo puede alguien vivir sin deseos a lo largo de su vida? Me encontraba frente al gran templo, observando a los dioses, viendo a las personas a mi alrededor arrodillarse y rezar con devoción, susurros suaves y murmullos. Imité sus movimientos y me arrodillé, uniendo mis manos en oración. Después de que todos terminaron, me dirigí al lugar de las peticiones, como me había dicho mi hermano mayor. Dicen que en ese templo primero tienes que arrodillarte, luego ir al lugar de las peticiones, tomar un pedazo de tela roja, escribir tu nombre y deseo, y colgarlo en el árbol. Es muy poderoso. La voz misteriosa y emocionada de mi hermano mayor resonaba en mi mente. Después de tomar la tela roja, me quedé mirando el lápiz sin poder escribir nada. El monje, con las manos unidas, me miró y me sonrió con compasión. Yo bajé la cabeza y respondí a su gesto, escribiendo mi nombre y mi deseo en la tela roja. Cuando una persona tiene un deseo, su corazón se llena de anhelo. Con la última palabra escrita, colgué la tela roja en el árbol. Solo deseo que Sebastián esté sano y a salvo. Una brisa suave movió la tela roja, que voló como una llama en el árbol. Era como un corazón palpitante que llevaba consigo innumerables sinceros deseos. Con el viento acariciando mi rostro, comencé a bajar la montaña. De repente, recordé la primera vez que fui a ver a mi padre después de transferirme a otra escuela, y lo que le dije: papá, he engañado a una persona. No es buena, pero fue la mejor persona para mí en ese tiempo. Suspiré, retiré mi mirada y estaba a punto de seguir bajando la montaña cuando, al levantar la vista, vi a Sebastián de pie, en la escalera no muy lejos, sonriendo y mirándome a lo lejos.